para todas aquellas personas que deben, quieren, pueden, desean liderar a otras personas. Y hoy nos acompaña la flamante Meritxell Obiols. Buenas tardes, Meritxell. Buenas tardes. A quien luego presentaremos correctamente con todos sus méritos, como merece. Y saludamos a nuestros amigos de Facebook. Josep María nos va a etiquetar ahora mismo para que rebote por todas partes todo este contenido. Y vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña introducción. Meritxell nos va a hablar de un tema que es como hablar casi como liderazgo en sí mismo. Si hubiéramos de decir una cualidad necesaria para liderar efectivamente, yo diría, si me hubieran de dejar escoger solo una, que diría la asertividad. Ser asertivo. Yo no me voy a meter en el terreno de la experta, que nos lo explicará ella. Y yo quiero hablaros de otro tema. Sabéis que siempre hago una introducción relacionada, pero no de exactamente lo mismo. Yo quiero hablar de una cosa que me encuentro cuando hago servicios de mentoring a directivos, muy a menudo, que es una de las causas de más infelicidad en el trabajo, que es la agresividad. La agresividad es una conducta que nace de diferentes emociones, miedo, rabia, ira. Hay varias emociones que empujan a ese tipo de conducta. Vamos a entenderla un poco mejor, porque el principio de este programa no es juzgar, demonizar a personas que no están en el punto que quisieran del liderazgo efectivo, sino entender la emoción humana que nos lleva a una conducta para prevenirla, mejorarla, canalizarla, ¿no? Entonces vamos a hablar de la agresividad y además vamos a poner algunos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a identificarnos con el día a día. Justamente, exacto, tenía algunos preparados por aquí. Bien, en relación a la agresividad, ¿qué es la agresividad? Bien, pues se define como un conjunto de patrones de conducta que pueden manifestarse con una intensidad variable. Esto puede ir desde los golpes hasta la sutil gestualidad a lo largo de una conversación, de una negociación, de una conversación entre amigos. La agresividad puede adoptar muchas formas. Puede ser una agresividad activa o una agresividad pasiva. Esto lo veremos luego. Más o menos, la idea, la finalidad de la agresividad es o producir una lesión o coaccionar. Es decir, se entiende que la agresividad tiene un desencadenante, una provocación y una respuesta. Pues bien, la idea es que la respuesta inhiba esa provocación. Si alguien me ha provocado una reacción agresiva, no es tanto acabar con la otra persona como evitar que siga provocándome esa reacción de miedo, de ira, de inseguridad en general. Digamos que lo que hace la agresividad, una de las cosas por las que es atenta a la relación, al refuerzo del lazo de la relación con el otro, es porque tiende a violar sus derechos a la integridad, al respeto, tiende a violarlos. Por tanto, si bien desde el punto de vista biológico, es decir, ante una inminencia vital, se entendería que una conducta agresiva es adaptativa porque te defiende del medio, entendemos que en un medio pues empresarial, en la relación entre compañeros dentro de un equipo, hombre, a menos que uno se haya vuelto loco y venga con un puñal, pues no debería ser una reacción adaptativa y positiva para resolver los conflictos entre personas, las diferencias, las discrepancias. Bien, ¿qué tipos de agresividad hay? Pues desde luego está la física, que todo el mundo la tiene en mente, está la sexual también, en todo su rango, desde un piropo soez hasta una violación. Estaría la verbal, entendida como los insultos, pero también como una serie de formas de frases verbales que pueden ofender a la persona directamente. Estaría la paraverbal, es decir, todos esos rasgos de la comunicación que no son contenido, pero que se transmiten a través de la voz, es decir, el tono, los silencios, la intensidad del sonido. Estaría la no verbal, la de la comunicación no verbal, la puramente gestual. Hay gente que mete la paraverbal en no verbal. Para mí queda más específico separarlo. Y por tanto diremos verbal, paraverbal, la no verbal, toda la gestualidad que podemos hacer. Ahora venimos con los ejemplos. Específicamente de la gestual, de la no verbal, diremos la facial, porque aquí hay toda una simbología. Tenemos un programa súper interesante
en diciembre, donde vendrá una experta en sinergología. Sinergología es la ciencia que estudia la comunicación no verbal e involuntaria de la persona. Entonces yo cuando pensé, y entonces lo hacéis como para entrenar a que la gente se comunique mejor, dice, no, lo utilizamos como herramienta de diagnóstico, no de tratamiento. Es decir, lo utilizamos para entender el mensaje que está dando una persona que está comunicándose desde su parte inconsciente. Pero eso no se puede manipular, porque hablamos de la no verbal inconsciente. Si tú trabajaras mucho para modificar la no verbal inconsciente, acabarías lanzando un mensaje incoherente. Y eso se percibe. Y eso pasa mucho en los políticos, por ejemplo, que quieren trabajarse tanto la parte de la comunicación que acaban lanzando un mensaje confuso, ¿no? Y eso se percibe. Entonces no acaba siendo una comunicación coherente. Bien, pues por tanto la agresividad facial, ahora pondremos algún ejemplo también. La agresividad cognitiva, o sea, en el discurso verbal, cuando yo elaboro estructuras que van directamente a atacarte, directa o indirectamente, y después un tipo de agresividad muy indirecta que sería no contigo, pero sí con tus cosas o con las personas que quieres o con los objetos que tú quieres, te ataco con eso, ¿no? Eso también está muy relacionado con temas de moving empresarial, por ejemplo, ¿no? Cortar la comunicación, capar, el boicot a la persona. Bien, el tema de los ejemplos, lo divertido. Vale, vamos a centrarnos en unos que pasan, porque cuando la gente escucha, y ahora que estoy al lado de una experta en asertividad, como que parece que el mundo es mejor de lo que es. Escuchas a Meritxell, que ahora nos contará que es directora del máster de asertividad y liderazgo, y parece como que la gente ha hecho ese máster, pero mucha gente no lo ha hecho, y lo que te encuentras en el día a día es, pues, gente muy básica, líderes muy primarios, ¿no? Con muchas emociones primarias no trabajadas, que las vuelcan sobre el equipo. Bien, yo no voy a ir a cosas de violencia verbal y física, que también suceden, ¿vale? Pero sí voy a ir a temas más realistas, bueno, todos son reales, pero más realistas y más frecuentes. La agresividad facial. Para mí este es muy interesante y aunque aquí estamos en radio voy a intentar explicarlo. Se refiere a gestos de desaprobación o de desesperanza, de desesperación que el líder emite en respecto a los subordinados para coaccionarlos. Es decir, si el líder, uno le dice al líder, pues mira, te entrego la presentación que he hecho, que me encargaste, y el líder pone una cara de levantando las cejas, ¿no? De, ¿qué me acabas de presentar? Una cara de sorpresa. Son gestos que el líder muchas veces no es consciente, pero que el mensaje que recibe el otro es completamente agresivo. O sea, vaya mierda me estás presentando. No hace falta mediar una palabra. Yo recibo el mensaje perfectamente. Por tanto, sería un mensaje. La sonrisa sarcástica, como diciendo, sabía que la ibas a cagar, ¿me entiendes? O sea, te está dando un mensaje con todas sus letras, o peor incluso, y ha sido únicamente un gesto facial. Por tanto, eso sería un ejemplo de agresividad facial. Hablábamos de la agresividad paraverbal. La agresividad paraverbal habla de temas de, por ejemplo, del tono de la voz. Decía, no me refiero solo al tema de levantar el tono de la voz, sino también a un conjunto de ruidos que se emiten, que son sonoros y que se perciben como una agresión. Por ejemplo, el bendito chasquido de la lengua. Por ejemplo, yo te digo, yo tenía un jefe que era un maltratador psicológico de manual. Estábamos en una sala porque teníamos los escritorios, no teníamos despachos. Y el jefe estaba supervisando trabajos que se habían hecho. Pues estaba todo el día con el bendito chasquido de la lengua. O sea, sabes que algo va mal. Alguien ha hecho eso que tanto le ha molestado. Y lo único que pensabas era, ay, Dios mío, ahora me cae a mí, ahora me cae a mí, ahora le cae a él. Pero a alguien le iba a caer. Pues ese tono, ese chasquido de la lengua, es un ejemplo de agresividad paraverbal. Y para explicaros un tema de agresividad paraverbal, lo vamos a ver muy bien en este corte de la película Relatos Salvajes. ¿Lo tenemos, José María? Pues adelante. Perdón. Yo me vengo haciendo cargo de todo desde hace años y por un mes en el que ella tiene trabajo y yo no tengo derecho a compartir la tenencia de mi hija. Yo espero que el juez
tome conciencia de la injusticia de esta situación. Lo que no va a tomar a bien el juez seguro es la violencia con la que se está refiriendo a su mujer. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde la... Es que es brillante, es brillante. O sea, ¿cómo empieza? Dice, por un mes que yo, fijaos en el corte, en los silencios, en la sequedad al acabar la palabra. Fijaos que son cosas muy sutiles, pero que en términos de interpretación se reciben rápidamente. Hablaba el Sapunset de la intuición, ¿no? ¿Qué es la intuición? ¿A qué acabo llegando yo como retrato robot de un mensaje que he recibido en mi mente? Pues eso es fruto de un análisis multifactorial de millones de variables hechas en un solo segundo. Aquí, aunque mucha gente no supiera definir dónde está la agresividad cuando él está hablando, se recibe en el tono. Es lo mismo que la sonrisa telefónica. No se ve, pero se siente. Tú sabes si la persona con la que hablas por teléfono está sonriendo o no, o está muy seria. Porque el acompañamiento de las palabras, la suavidad, el cómo se acaban, lo dicen, ¿no? Pues aquí había un ejemplo de violencia. A ver, yo no estamos aquí para juzgar, pero es verdad que la situación era sumamente injusta. Pero bueno, lo que queríamos era poner un ejemplo, ¿no? Seguimos. Agresividad no verbal. Incluye todo tipo de gestos que del mismo modo que la agresividad facial o paraverbal y ayudan a demostrar una gran desaprobación sobre lo que se llevan. Gestos comunes que pueden hacer líderes, pues cuando se ha realizado una tarea y se echan las manos a la cabeza en un gesto de desesperación, ¿no? Como diciendo, madre mía. Otros que juntan las palmas como si estuvieran rezando a Dios y te dicen, es que lo único que pido es que hagas bien tu trabajo, ¿no? Ese gesto de desesperación, es que hagas bien tu trabajo, soy inútil. Porque fijaos que al mensaje hay todo un metamensaje detrás. O sea, una cosa son las palabras, y decíamos una frase de esas que le encantó a Josep María, que me dice, esta te la cojo, de que el cretino se fija en las palabras, pero el líder, el sabio, se fija en el mensaje, en todo lo que hay detrás. Entonces, si yo acompaño con una gestualidad despectiva mis palabras, estoy dándole mucha más potencia, ¿no? En este caso, negativa. Y después hablamos de la agresividad cognitiva, de la que os decía, de frases muy elaboradas tendentes a la tortura del interlocutor. Por ejemplo, tengo ejemplos buenos de esto, tengo, por ejemplo, temas como, por ejemplo, la generalización injusta. Es decir, yo le he pasado a Meritxell una tarea, ha habido un error, y entonces yo lo recibo y digo, no, claro, como se han venido haciendo errores en el último año. O sea, a ver, ha habido un error. Supongamos que han habido 2 errores en un año. Voy a generalizar justamente, es decir, porque el mensaje que le estoy dando a Meritxell es, como la cagas en todo, ¿entiendes? Entonces estoy haciendo extensiva una deficiencia cuando en realidad, en proporción a todo el trabajo realizado, es completamente injusto, ¿no? El decir, otra vez nos encontramos con esto, ¿no? El otra vez, un tono cansino en mi voz. También le estoy diciendo, dando a recordar que la persona está haciendo mal su trabajo. Lo único que te pido es que hagas bien tu trabajo. Hombre, ya, igual que a los conductores solo se les pide que no tengan accidentes, pero acaban habiendo accidentes también. Si la industria del automóvil dijera, oye, mira, la mayoría de errores son humanos, que conduzcan mejor. No, pues obviamente hemos de contar con la falibilidad humana, ¿no? Es que, oye, esta era muy buena, esta es de museo. La decía un consejero delegado, oye, que si he de quedar mal con el cliente, ya quedaré yo mal. Y eso te lo decía delante de todo el comité de dirección. ¿Me entiendes? Y decías, hostia, eso era cuando decías, he salido con la cara roja, ¿sabes? Con los 2 carrillos rojos. Otra también, ¿cuál era? Otra muy buena... Espérame, ahora se me ha ido y no la quiero perder porque he hecho una colección brillante. Esto no me había pasado en 6 años. Madre mía. Esa también salía roja, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Bueno, es que si ya un punto más agresiva, es que si seguimos así tendremos que recortar por algún lado, ¿no? Mirándote a los ojos. Dios, ya estás temblando, ¿qué va a pasar con mi salario? Bueno, hay muchas formas de agresividad. Aquí he querido poner algunos ejemplos
y me quedo corto, os lo aseguro, porque hay casos mucho más tiránicos por allí, pero queríamos poner algunos realistas para que si algún líder nos está escuchando, se identifica con algo de esto, no es un tema de juzgar, es un tema de trabajar sobre eso, entender que a veces él no se da cuenta que esos tonos, esos acompañamientos, la forma de comunicar pueden ser muy violentos para quien los recibe, para su dignidad, para el esfuerzo que ha entregado, y que simplemente pues aquí tiene una llamada para trabajar sobre ello. ¿Cómo? Nos lo explicará Meritxell. Y ahora quiero explicaros, hay una película que es brillante que se llama El ejecutivo agresivo, que nos explica los dos tipos de agresivos, personas agresivas que hay. ¿Lo tenemos, Josep María? Vamos a ver. No me negará que es una locura. Si tuviera que asistir a 20 horas de eso, terminaría suicidándome. Tenga. 20 horas en mi curso no te servirían para nada. Estoy de acuerdo. Me parece que recomendaré al tribunal que doble las horas. ¿Cómo? Te voy a explicar algo, Dave. Existen dos clases de seres agresivos, explosivos e implosivos. El explosivo es aquel individuo que se comporta como un energúmeno cuando una cajera le regatea una bolsa. El implosivo es aquella cajera que permanece callada día tras día y acaba pegándole un tiro a todos los que están en la tienda. Tú eres la cajera. No. Verá, yo soy el tío que se esconde en la sección de congelados y avisa a la policía. Te asignaré un colega de la cólera que te ayudará a calmarte cuando pierdas los estribos. Esa es muy buena también. Un colega de la cólera. Madre mía, cuánta gente tendría que tener un colega de la cólera. Y para ponerle un nombre a todo este tipo de personas iracundas y agresivas, todavía nos lo retrata mejor Jack Nicholson otra vez en esta película con el siguiente pase. Tienes una enfermedad. Si fueras diabético, ¿pedirías perdón? Claro que no. Dime por qué esa necesidad de pedir perdón por padecer el STI. ¿STI? Síndrome tóxico de la ira. No tengo el STI. Padece ira. Es una enfermedad, no un crimen, Fanny. ¡Se llama Frank! Bueno, exacto, pues el STI. Bien, y con esto quiero acabar, que hoy tenemos a Meritxell, bueno, con unas ganas locas de contarnos todo lo que sabe, pero antes quiero decir una cosa. Para mí, ¿cuáles son las consecuencias de la ira mal gestionada, de conductas en el fondo? Porque la ira se puede trabajar, el síndrome tóxico de la ira se puede trabajar, esa emoción se puede canalizar para acabar llegando a una conducta pues no destructiva, no disonante con el equipo. Para mí, ¿por qué es importante contenerlo? Porque si no, se rompe todo el compromiso que pueda haber en el equipo. Y en el equipo hace falta compromiso tanto para aportar creatividad como para una adecuada productividad. O sea, no estamos hablando de que nos aporten las ideas de nuestra vida, simplemente que la gente haga bien su trabajo. ¿Qué pasa cuando no lo hay? ¿Qué pasa si yo rompo el compromiso a través de una conducta agresiva? Pues que el riesgo es que las personas se posicionen, los liderados, en una conducta agresiva pasiva, que es la de, pues ¿sabes qué? Dime lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces ahí he desconectado con esa persona. Esa persona no solo obviamente buscará otro trabajo en cuanto pueda y se largará y te dejará, sino que buscará la forma de vengarse de una u otra manera. Y, por supuesto, productivamente se reduce a la mínima expresión tolerable por la empresa. Porque también la gente sabe oler. Tampoco va a ir a un nivel intolerable, porque entonces pondría en riesgo su puesto de trabajo. Va a saber cuál es el punto mínimo que es aceptable y se va a arrinconar ahí. Y eso es una conducta agresivo-pasiva, que obviamente es el fracaso de una empresa. Es lo que llamamos el absentismo de silla llena. Decimos de silla llena cuando la persona está en carne mortal de la empresa, y de silla vacía sería cuando ha tenido una serie de enfermedades, agravaciones, bien o desde lo muy postural, por ejemplo, el tío que levanta cargas, a lo muy psicológico como la depresión o otro tipo de trastorno de salud mental, ¿no? Entonces, por lo que sea, decía una persona experta en gestión del absentismo laboral, que cada empresa tiene el absentismo que se merece. Bien por una cosa, o porque lo promociona, o porque no lo controla lo suficiente, ¿no? Pues bien, este es un poco lo que hemos querido tratar sobre el tema de la ira. Y ahora sí damos paso a Meritxell Obiols. Bueno, Meritxell, ¿te gusta? ¿Te resulta energética nuestra melodía?
Me encanta. Yo ya la iba tarareando contigo. Coldplay es lo mejor. Bueno. Meritxell Obiols, cuando me la describieron me decía, juega en otra liga. Me decían, Por favor. Meritxell, directora del Máster de Inteligencia Emocional y Coaching en el entorno laboral de IL3 de la Universidad de Barcelona. Es doctora por la Universidad de Barcelona, directora de la empresa Coaching BCN, ¿correcto? Correcto. Que es una empresa en la que hacéis justamente formación para coaches y hacéis a la vez sesiones de coaching para ejecutivo, para la dirección de equipos. Y es coautora de 2 libros, Coaching para Todos, herramientas para el cambio personal y profesional, y Emoción y Conflicto. Me molan tus títulos, ¿eh? Está genial. Bueno, Meritxell, gracias por venir. Gracias por invitarme. Hasta San Cebrià de Vallalta, que es un pueblo precioso. Y cuéntanos, estamos impacientes por saber qué es la asertividad. Bueno, pues la asertividad podríamos definirla como una manera de comunicarse que se aprende. Creo que esto es ya un primer apunte importante porque no es algo, nadie nace asertivo, no es un rasgo de personalidad. ¿No? No lo es, pero digo porque más adelante eso lo remarcaré. Se aprende. Lo que pasa es que hay personas que tienen pues la suerte de crecer en un entorno asertivo y lo van aprendiendo de una forma muy natural. Y otras personas, las más, pues no han tenido la oportunidad de crecer entre personas asertivas y después la vida les coloca en la situación de tener que aprender a ser asertivos. Entonces suponen una serie de técnicas, frases que uno tiene que aprender para después poderlas utilizar, sobre todo en situaciones pues delicadas, conflictivas. ¿Y por qué es importante la asertividad? ¿En qué nos ayuda a la hora de liderar equipos? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, claro, si estamos hablando de un líder, claro, algo que tenemos que tener muy claro es que el líder siempre está en el punto de mira de los demás. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo que haces o dejas de hacer crea cultura. Entonces, si tu forma de hacer y de relacionarte con los demás fomenta una cultura de buen trato, pues eso de alguna forma u otra inspira a los demás. Hay líderes que crean una cultura de maltrato y entonces eso pues se va expandiendo porque la influencia es de arriba hacia abajo. Y hay personas pues, que generan otro tipo de cultura. Claro, eso hace que si este líder es influyente, que si es líder será influyente, si no, no es líder, pues cuando alguien se aleja de estas formas, pues desafina. Desafina en la orquesta porque no encaja. Ahora me ha recordado una estadística que estudiaba cuando hacía el máster, que decían que el 80% de la cultura corporativa está relacionada directamente con la persona de mayor rango jerárquico, ¿no? Por supuesto. Como si él llega tarde a las reuniones, se acaba irradiando por toda la cadena. Así es. Y por eso, cuando hay un cambio de líder, y esto lo he podido comprobar con mis propios ojos, es como de la noche a la mañana cambia esa cultura de empresa. No es algo no es rápido, pero en una velocidad pues vertiginosa vas viendo que esa persona ha generado cambios en los demás. Es lo que decimos lo sistémico. Cambia una pieza, cambia el resto. Me ha encantado el ejemplo de la orquesta porque es que es muy así. O sea, si una persona tolera el maltrato, es como que además siempre lo malo se irradia más fácilmente, ¿no? Claro, y lo legitima de alguna forma. Y claro, el líder asertivo, ¿qué le caracteriza? Pues algo que es fundamental, que para mí es como, diríamos, decimos, al pal de paller, ¿no? Lo que sustenta, que es tener claro que hay que separar persona de conducta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el líder es firme con las conductas, con lo que hace la gente, pero es suave con la persona. Ejemplo, pues si alguien hace algo mal o se comporta de una forma inadecuada, el líder asertivo no lo deja pasar. Eso lo pone encima de la mesa con claridad, pero la persona la respeta. Es decir, eso que estás haciendo no está bien o esto que has hecho está mal,
Pero eso no significa que tú seas un inútil Sí, o un sí. incompetente, Ujú. sino que lo que has hecho está mal. Ujú. Separas conducta de persona. Que es un poco ese concepto de justicia, ¿no? Exacto. Es decir, voy a juzgar porque al final me Exacto. toca trabajar sobre eso, Exacto. pero lo que vamos a juzgar es ese error, si ha sido un error, esa, o incluso, no sé, mala intención, lo que sea, pero esa cosa puntual que no anula todo lo bueno que tú has venido haciendo, ¿no? Correcto. Y se basa en las evidencias. Exacto. Sí, Evidencias, sí, sí. no juicios, prejuicios, Sí. suposiciones, Ujú. imaginaciones varias, Sí, sí, sí. rumorologías. ¿Qué falta? ¿no? Yo siempre digo cuando hablo de liderazgo que hay como 4 virtudes, esas que no me las he inventado yo, que son de Aristóteles Sí. y de Platón, ¿no? La sabiduría, la templanza, la pasión y la justicia. Y Sí. por lo que dices, asertividad, yo creo que toca varias de ellas, Sí. pero justicia Sí. es muy de respetar la justicia, porque un líder Sí. injusto, un líder que lidera de oídas, ¿no? De lo que pues no No es no justo. está siendo justo y por tanto Claro, no puede claro. generar ejemplo, digámoslo así. Exacto. ¿Y qué más características hacen falta? ¿Qué más la personalidad de una persona asertiva? Porque uno piensa, pues una persona que se ha creado, como tú decías, en un ambiente muy asertivo, no sé, yo creo que como tú muy bien dices, la mayoría no nos hemos No. criado en un seno de psicoterapeuta. No, pero no hace falta llegar a este punto. Lo comentaba porque, claro, venimos y va cambiando esto con las Ujú. nuevas generaciones, pero aún ahora, diríamos, la población adulta, la que aún está en Ujú. primera línea de fuego, Ujú. pues ha vivido en un entorno donde la obediencia aún era un valor. Ujú. Y claro, la obediencia pues a veces está reñida, Ujú. porque la obediencia incondicional Sí, sí, a veces sí, sí. está reñida con la asertividad. Ujú. Entonces, pues claro, pues en un entorno donde uno asume que tiene que ser obediente incondicionalmente a la autoridad, Ujú. pues claro, la asertividad pues no cabe. No cabe, porque hay una subordinación Claro, completa. Sí, claro, sí, sí. que a veces es una subordinación que no viene a cuento, pero es que, claro, la obediencia pasa por Sí, delante. sí. Bueno, esto ahora todavía queda, pero hace unos años era las familias, el respeto Exacto. al anciano, ya no te Exacto. digo a tu padre. Quiero decir que ejemplos de maltrato antes no eran considerados como tales, ¿no? Le Exacto. pegó 2 hostias y ya Claro, está. y aquí, claro, aquí ha habido un punto donde hemos evolucionado que a veces tanto que Ya. nos hemos pasado de raya, ¿no? Sí, sí. Y nos confundimos porque a veces dices, bueno, la asertividad, la persona que expresa lo que piensa y lo que siente. Y Ujú. entonces hay mucha gente que levanta la mano y dices, yo. Ujú. Pues digo, cuidado, cuidado porque no todo es expresar lo que piensas y sientes a bocajarro, porque bajo eso a veces no hay personas asertivas, hay personas maleducadas. Ujú. Mira, tengo un concepto brillante, una palabra brillante de un comercial que hacía un curso de ventas que tenía la frase para eso, el sincericida. Te decía, Exacto. el sincericida. Pues yo lo Exacto. digo como lo siento, ¿me entiendes? Sí. Pues no, cuando hablamos de la asertividad de la que estamos hablando aquí hoy, no es esa. Sí. Es la asertividad pues que tiene elegancia de formas, Ujú. es decir, que cuida mucho el cómo dice las cosas e incluso a veces la persona asertiva no pasa por decir todo lo que piensa y siente, sino tener la madurez para poder calibrarse en un momento determinado. Lo más asertivo es callar. Sí. Porque Sí, a veces lo más asertivo, lo más estratégico Sí. es callar. Y Sí. eso no significa que tú te sometas y que, ay, me tengo que humillar. No, sencillamente dices, es que aquí ahora no, si entramos en No discusión, añade valor esto. y es mejor callar. Yo, mira, recuerdo que hablaba con una persona peruana que estaba en España y que, bueno, se sorprendía de que veía que la atención al cliente, digamos, no tenía un gran nivel. Tal cual, lo digo. Y tuvimos aquí una charla, entrevistamos a Pere Núñez, que es consultor de formación en atención al cliente, y lo aceptaba completamente. Ya. Y decía, mira, en otros países latinoamericanos, reacciones que Ya. aquí se dan en la tienda, cuando tú vas y le dices, oye, pues tienes estos pantalones, lo que ves es lo que hay. Suenas. A todos nos suena esta frase, ¿no? Sí. Serían inconcebibles, ¿no? Serían como una agresión verbal absoluta, intolerable en otros países, ¿no? Absolutamente. Y decía, bueno, pues con esta persona decías que es como un ramalazo muy español el decir lo que pienso, ¿no? Y a veces para añadir, y decía, es que el concepto de educación es
aquel conjunto de conductas, me decía esta persona peruana, que refuerzan los lazos entre personas. Claro. O sea, con o sin discrepancia, lo que tú quieras, pero no romperlo todo por todo. Exacto. Y me pareció como muy operativa. Exacto. Entonces, a veces, como tú muy bien dices, creo que si yo no voy a aportar valor, o si en ese momento mi discrepancia va a añadir más tensión al asunto, no es el momento apropiado, pues mejor me retiro. Exacto. Y lo tratamos adecuadamente en otro momento, ¿no? Es que se ha hecho mucha bandera de la sinceridad y las personas que se identifican con ello es como, ¿sabes? Siempre Sí. ponen el cartelito, ¿no? Es que yo soy una persona muy sincera. Sí, Oye, sí. Pues mira, la verdad es que a veces te lo podrías ahorrar. A veces muy sincera ¿No? es muy primaria, ¿no? Sí, También. exacto, Y dices, hay que bueno. trabajarse un poco más y filtrar. Exactamente. ¿Y qué más rasgos tiene una persona? Bueno, pues características que definen, bueno, comportamientos, porque Sí. al fin y al cabo Sí, son sí, sí. comportamientos, ¿no? Pues expresa un problema con claridad, sin dar rodeos. Ujú. ¿Sabes? Aquella persona que marea la perdiz y al final no sabes de qué te quiere hablar, Ujú. pues no, directamente se expresa. Después, que cuando hay un problema lo manifiesta, pero de forma ágil, no se Ujú. espera. A veces que a cabo de 3 años sacas un tema y dices, bueno, pero ahora ¿qué tiene que ver eso? Ujú. Después, cuando da razones de por qué piensa lo que piensa. En catalán decimos enraonar, donar raons, ¿no? Sí, sí, Dar sí. razones, Argumentar, digamos. argumentar Ujú. el por qué, pues yo pienso distinto de lo que piensas tú y Ujú. lo argumento. Mira, te puedo hacer una Claro, aportación. por supuesto. Cuando decías esto de el no se espera 3 años para tratar un tema, creo que el hacerlo, el esperar 3 años, es una de esas conductas agresivo-pasivas, ¿no? Exacto. Porque entonces, ¿sabes qué pasa? Yo me espero, no te doy la Exacto. oportunidad de enmendar lo que ha pasado entre nosotros y después lo que acabo es utilizando mi martirio, Sí. aquello, fíjate, aquello que me hiciste, nunca te lo dije, Meritxell, pero que sepas que me dolió mucho. O sea, no me diste la oportunidad de solventarlo en su momento. Entonces, como que no es honesto, ¿no? Claro. Es una falta de honestidad. Claro. O sea, que la asertividad justamente trabaja eso. Y va en el lado contrario, decir, no, lo manifiesto y lo más pronto posible. Es Ujú. decir, como que tienes la bandeja de asuntos pendientes vacía. Sí, 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 sí. Después también, pues que cuando hay un conflicto, tienes la actitud genuina de querer escuchar para Ujú. entender al otro. Ujú. Que eso no quiere decir que al final le tengas que dar la razón y estar de acuerdo, pero Ujú. yo quiero entender por qué la otra persona piensa distinto de mí. Y 100%. hay una actitud genuina de querer Ujú. entender. Pongamos, no vamos a ponerlos, Sí. pero ejemplos de política, o sea, hoy Bueno, en día por tan supuesto. irreconciliables. Por supuesto, porque no hay la voluntad genuina. Y aquí Claro, está el problema. Claro, claro. Y si alguien quisiera hacer terapia de asertividad, creo que el tema política Uy, aquí sería, tendríamos... sería vamos, la noche sería muy larga. sí, quiero decir, como tema de ejercicio, Sí. como campo de pruebas, sería brutal porque hay pocas cosas en la vida en las que estamos más en desacuerdo de Sí. forma irreconciliable porque Exacto. toca valores esenciales de las personas, ¿no? Y tal. Correcto. Pero que si la gente tuviera la madurez de decir, mira, voy a probar ser empático, pues sería maravilloso que una persona completamente independentista pues escuchara a otra y simplemente escuchara durante 5 minutos sus argumentos y viceversa, ¿no? Que una persona totalmente anti-independentista escuchara a una independentista lo que la moviliza, ¿no? O sea Es que difícil. Bueno, de hecho lo decía en el anterior programa Antonio Bolinches. Ujú. Para eso es necesario una madurez sí. para Sí, sí, querer sí. escuchar al otro sin el miedo de que a lo mejor dice algo que es tan potente que a lo mejor descarta lo mío. Claro, claro. Pero hay que ser muy maduro para Sí, llegar a ese sí, punto y bueno, pues a Bueno, veces no no sé cuesta. si estamos aquí. ¿Qué más características? Pues otra característica es no tener la necesidad de ganar en el conflicto, en la batalla y tener la última palabra, porque esta es otra, querer tener la última palabra, sino que el objetivo es llegar a acuerdos. Ujú. O sea, en mente está llegar a acuerdos. Después llegaremos más o menos, pero en mente tengo esto. El amante de la imperfección, ¿no? Yo soy Sí, muy amante de la claro, imperfección, porque claro. si siempre quiero llegar a una solución perfecta, definitivamente estás encaminado a la insatisfacción crónica, Exacto. ¿no? Y a veces es un tema de decir, mira, hemos sacado una buena solución de medias y la sostenibilidad del sistema, Correcto. que no es poco, esa paz sociolaboral, ¿no? Que hablan. Exacto. O sea que es bastante, Bueno, al final consigues una aceptación resignada, Sí, pero sí, bueno.
Pero Claro. bueno, que mantiene la sostenibilidad, que tira para adelante. Exacto, que al final es lo que Sí, sí. vale más la pena. Sí, sí. ¿Qué más? Después también que cuando tienes que pedir un favor, pues tampoco no adoptas una actitud sumisa, ¿no? Hay personas que cuando te piden un favor es, ay, lo siento, no quería, o sea, no quiero yo molestarte y te lo dicen 40 veces y al final como que te sientes incómoda. Y dices, bueno, ya, vale, no hace falta que me pidas disculpas tantas veces, lo hago y ya está, y de mil amores. Pues eso, por ejemplo, ¿no? Mira, yo ahí creo que a veces esa gente actúa así como para intentar reducir un nivel de deuda. Sí, ¿Me entiendes? Como, oye, sí, sí, realmente sí. no te quiero deber nada, no Sí, te quiero sí. deber nada, te lo pido porque me veo súper obligado por las circunstancias. Exacto. Pues tranquila, débeme algo que no te va a pasar Sí, nada. sí, que no pasa Que nada. entre los humanos esto Sí, es positivo, es como lo de que te inviten a comer. Pues acepta a veces, si te han sí, invitado sí. a comer, no quieras pagar la cuenta, ¿no? Sí, Porque sí. te ha invitado esa persona, no te hagas el ridículo, acepta lo que te da, que se puede vivir con esa deuda, ¿no? Hay gente como es Exacto. muy orgullosa, no quiere deberle nada a nadie y a veces es... Pues mira, justo con lo que acabas de decir, otra característica es expresar emociones positivas, por ejemplo, la gratitud. Ujú. El gracias, Oye, o sea, muchas. pues genial, gracias y te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues esto también Ujú. forma parte de una persona asertiva, la gratitud, Ujú. el, Mira, bueno, por ejemplo, los piropos, que los piropos, la gente no los... no, los esa humildad piropos. que... Mira, a mí todos tenemos. Yo no soy un psicoterapeuta con un perfecto nivel de estabilidad, pero a veces es que es de las cosas que más me repatean. Cuando le dices a una persona una cosa buena, no. Y ella, Ah, sí. esa falsa humildad, ¿no? De decir, no quiero aceptar o quiero demostrarte que soy excesivamente humilde, que no soy arrogante. No. Aceptar un piropo no tiene nada de arrogante. Claro. O sea, si a mí alguien me dijera guapo, bueno, yo me considero un tío normal, pero si me lo dijeran, bueno, con el consentimiento de mi señora, por supuesto. Pero si me lo dijeran, pues oye, muchas Qué gracias. bien, claro. Oye, es que tampoco no hay para tanto. ¿qué le voy a decir, no? Pero que hay que dejarse aceptar Sí. también, ¿no? Sin... Que eso, a mí me gusta el concepto de definirlo como una caricia verbal. Exacto, muy Y bueno. claro, rechazar una caricia verbal, no sé, es feo. Sí. Es feo. Es lo de antes, lo del orgullo. No quiero deberte el piropo que me has dado. Exacto, Pues no. tranquilo. Sí. También es un tema muy cultural, muy educacional, ¿eh? Ujú. Una como falsa entendida modestia, humildad, ¿no? Ujú. Que a veces incluso ya de chiquitos ya hay niños que les cuesta, ¿no? Aceptar un piropo, se sienten incómodos y dices, Sí. madre mía, Que no te consideren que arrogante. hemos hecho mal, ¿no? Sí, Que hemos sí. hecho mal aquí. Sí. Y bueno, es un tema por eso que es muy... Yo no le veo malas intenciones, sino un tema muy educacional de, ay, no, no. No quiero que me consideres nada arrogante, Sí, nada exacto. arrogante, por Eso, favor. como no quiero una imagen de que Sí, yo sí. parezca creída. Que yo creo que es un error porque después se acaba desvalorizando todo lo que uno hace. Por ejemplo, Claro. yo me acuerdo que una persona, yo felicitaba a alguien porque se había sacado un máster con mucho esfuerzo. Bueno, es un máster, la gente tiene 5 másters. Claro. Bueno, no, es tu máster, Sí, has trabajado sí. un montón, yo sé, soy consciente de que te lo has currado. No querían ir a una gala que hacía la Escuela de Negocios de entrega del diploma y la graduación. Oh, No querían ir porque le parecía como ficticio todo eso. Oye, ay, tú no pomposo. sientes merecer pues un reconocimiento que ha organizado tu Escuela de Negocios. Claro. No, es que decía, es que hay ¿cuántos másters haces en la vida? Pues haces muchos. Hombre, pues no tantos, Ya, yo qué claro. sé. Pues pon que hagas 2, 3, no sé, también la gente que lleva 8 másters, no sé qué busca en la vida también, Ya. ¿no? Entonces, pues disfrútalo, siéntete Claro. merecedor, ¿no? Claro. Que es una cosa. Claro, saber recibir, ¿no? El agradecimiento y también las cosas bonitas que te dicen los demás. Ujú. Y también otra característica es lo contrario, también tener el valor de expresar emociones negativas. Ujú. O sea, de poder expresar que una situación me entristece, me frustra, me hace sentir impotente, me da miedo, Ujú. me hace enfadar, me ha indignado, pues eso también forma parte de una persona asertiva, porque eso no nos hace débiles, Ujú. que este es otro tema educacional, es decir, Sí, si reconoces sí. que tienes miedo, es que eres débil. A ver, Ujú. no, es que es muy valiente la persona que es capaz, el líder que es capaz de decir que algo le asusta. Ujú. Sí, Bien, yo sí. creo más valiente que eso. Sí. Y bueno, y qué cosas te Mira, que te yo eso entristecen.
permíteme una cosa política que me viene a la cabeza, en este programa somos súper apolíticos, pero solo se lo he oído a una persona, a Pablo Iglesias, que dijo que la gente le veía con el ceño fruncido, ¿no? Y decía, es que es mucha responsabilidad, Claro. es que es mucha responsabilidad. Claro. Mira, aquello... Sí, después, muestras la parte humana, de cada ¿no? líder hay cosas que te gustan y no, pero esta le ennoblece, porque Claro, no claro. oyes por ahí a líderes del PP o del PSOE Claro. que reconocen tener miedo ante esa responsabilidad tan grande. No lo escuchas. Exacto. Con lo cual, el tema de Bueno, reconocerlo es... Por el miedo a que parezca que son débiles, Sí, sí, sí. es que está tan alejado de la realidad. Para eso. mí es al revés, te hace tan confiable. Sí, Sí, como te hace líder- humano. Sí, sí, O sí, sea, sí. sí, al final. Sí, es verdadero. ¿Qué más? Cuéntanos. Bueno, y después lo más, que siempre lo digo lo último porque es lo más típico de la persona asertiva, que sabe decir que no y poner límites, que es, diríamos que siempre de la persona asertiva es la que sabe decir que no. Bueno, pues hay otras cosas y una de esas es la de saber decir que no, que Es verdad cuesta que también. hubo toda esa, no sé si fue en los años 90, ¿no? Aprenda a decir que no, aprenda a decir sí. que no. Que al final, ostras, tampoco Sí, se trata de eso. Y dice la gente, pues no, ¿sabes? Pero claro que en sus momentos hay que saber decir no. Sí, y poner límites porque también un líder es una persona que, si entendemos el líder como persona al servicio de los demás, pues claro, ¿tú qué quieres? Pues que la gente se sienta atendida, cuidada, que estás por ellos. Y claro, a veces la gente pues también no se da cuenta, ¿no? de tu contexto y tu situación, y hay momentos en que por más que te pese, no puedes atenderlo todo. Y el saber poner límites para un líder es muy importante, porque si no, al final, pues están desbordados. Sí, sí. Mira, dentro de los estilos de liderazgo, a mí me gusta una clasificación de estilos de liderazgo que utiliza Borja Vilaseca. ¿Lo conoces? Sí, tanto. Del eneagrama de la personalidad. Pues él utiliza el eneagrama de la personalidad y lo extrapola al eneagrama del, digámoslo así, del líder. No utiliza esta nomenclatura, pero él dice que hay, pues igual que hay el eneatipo 1, que es el perfeccionista, pues la personalidad perfeccionista, pues el líder perfeccionista. Bien. Entonces, el eneatipo 2 es el ayudador, cuya herida clave es no sentirse reconocido en el mundo y que tiende a ayudar a todo el mundo. Pues bien, ese tipo de personalidad extrapolado al liderazgo es el líder que no delega nada, que lo hace todo a los demás. Y creo que a este es al que le viene mejor que nadie esta cualidad de saber decir no a veces, ¿no? Claro, y además, fíjate bien, porque a mí esto siempre me hace pensar en lo mismo. Es una hipótesis, no es una cosa mía, pero cuando una persona siempre es tan ayudadora nata, me planteo hasta qué punto es una persona que confía en los demás. Claro, cuando lo haces todo y no delegas nada, digo, bueno, ¿hasta qué punto eso no es muestra de lo poco que confías en los demás? Es que no ahí, sé, yo lo lanzo. Ahí el que lo hace todo, yo creo que es o por una o por otra cosa. Una, para captar tu reconocimiento. Sí. Te he hecho este favorazo, te he hecho tu trabajo, me lo debes, no sé qué, me lo debes inconscientemente. Sí. O la otra es, me fío tan poco de ti que ya lo hago yo. Esa frase que para mí es el fracaso total del liderazgo. Esa frase que dice, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. O sea, el líder que pronuncie esa frase... honestamente que me llame, que yo cojo el teléfono, y yo le ayudo, de verdad. Y asume su rol. No, más bien le empodero para que vea el que está en el camino contrario. Claro. Y hay un libro de Donna, no me acuerdo el apellido, que se llama Delega. Delega, es buenísimo, es muy breve además, muy cortito, y que habla de cómo ayudar a delegar. Plantea la historia de dos ejecutivos, uno súper agobiado, que lo hace todo por la gente, y otro completamente feliz con su posición. Bueno, pues el agobiado es este tío que no delega nada porque no se fía de nadie. Claro. O sea que no. Hay que aprender a confiar. A confiar. A delegar. Y bueno, y entonces pasamos al otro lado. Ajá. Conocemos más o menos las características que ha de tener una persona asertiva. Yo soy como soy ahora y quiero empezar a trabajar mi conducta y aplicar técnicas de asertividad. ¿Qué podría hacer? Cuéntame. Bueno, claro, como es un aprendizaje, pues hay que saber qué técnicas son,
porque Ajá. si no, por intuición y obra divina no funciona. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas? Hay muchas, pero bueno, mencionamos, diríamos, como aquellas más clásicas, ¿no? Hay una muy utilizada, lo único que aquí hay que dejar muy claro que estas técnicas no son extrapolables a todas las situaciones, sino que uno con su saber hacer tiene que decidir cuál de estas técnicas encaja mejor en una situación. Correcto. Y eso no lo vas a encontrar en ningún curso, ni libro, No. ni nada de nada. Eso es tu saber hacer. Sí, ¿eh? sí, sí. Entonces, pues una de ellas es la técnica del disco rayado. Es muy típica. Cuéntanos. ¿eh? La técnica del disco rayado, pues la puedes utilizar cuando, pues por ejemplo, una persona, como hablamos del liderazgo, una persona de tu equipo, pues no está de acuerdo con una decisión que se ha tomado. Bueno, y se ha tomado por una serie de razones. Y tú las dejas claras y esa persona continúa que no está de acuerdo. Bueno, ya, pero es que tú ya las razones son las que son y no hay más. Y esa persona insiste y vuelve a insistir. Pues claro, ¿tú qué tienes que hacer? Si es que no hay más razón y ya se les he explicado. Tengo que volver a repetir. Entonces, esta es la técnica del disco rayado. Después hay otra, que es la del banco de niebla. Claro, ¿cuál es la del banco de niebla? Pues es algo que a veces desencaja porque alguien te viene con una queja y funciona muy bien cuando lo haces de forma auténtica. Alguien te viene con una queja y tú le dices, pues, bueno, tienes razón. Y claro, el otro se queda como hipnotizado, ¿no? Sí, Diciendo, ahora venía aquí por en fin, plan por fin. batalla Sí. y resulta que no hay batalla porque no me encuentro contrincante, me encuentro otro aliado. Y es desconcierta, porque la otra persona se espera que va a haber una discusión y no la hay, porque sinceramente la otra persona se está quejando con algo que tiene toda la razón del mundo y se la doy. ¿Vale? Después hay otra que es el aplazamiento asertivo. Las palabras no dicen nada, pero después la explicación quiero pensar que sí. El aplazamiento asertivo consiste en que, bueno, si tú ves que una persona pues está muy enfadada y está muy alterada y tengo la respuesta que le tengo que dar y sé que si le digo eso, aún va a ser peor, porque no está en el estado adecuado para recibir la respuesta de verdad. Entonces, lo que hago yo es demorar la respuesta. Como decir, bueno, pues déjamelo pensar y ya te diré. Que te diré yo ya lo tengo claro, pero es que si te lo digo ahora, montaremos aquí una escena. Entonces, demoro la respuesta para podérselo decir en un momento más adecuado. Después hay otra que es el distanciamiento cognitivo. ¿Esta qué es? Bueno, aquí no es que la otra persona está enfadada, la otra y yo. Estamos ahí en discusión y la cosa está subiendo de tono y es aquel punto en que es como de golpe dejo de ser protagonista con la otra persona de esa discusión y salgo de la película y me pongo como público. Y estoy viendo algo que allí va a acabar como el Rosario de la Aurora. Y entonces digo, a ver, no, mira, dejémoslo aquí, ya lo hablamos en otro momento, porque si no acabaré diciendo algo que no quiero. Entonces, este es como el salir y darte cuenta de que no estamos... Lo que puede pasar, y que suele pasar, es que la otra persona aún quiere pelea, ¿no? Decir, no, que no, tenemos que, ahora, bueno, pues tú tienes que tener la precaución de decir, no, ahora no. Ahora no, porque ahora no, ni tú ni yo no estamos en condiciones. Y el otro siempre pincha, ¿no? Porque el otro no está en distanciamiento cognitivo. Y entonces tú tienes que parar, porque eso nos puede llevar a mal puerto. ¿Vale? Después, una que me encanta, yo digo que con el paso del tiempo yo me voy haciendo más y más fan, ¿no? Que es la técnica de ignorar. Hacerse la loca. ¿Sabes? A ver. Hacer ver que no ves. Matízalo. Es decir, a veces, yo qué sé, en una reunión, ¿no? Pues estoy comentando algo, una decisión, y ya empiezo, pues, a ver malas caras, miraditas, y yo, en lugar de para decir, a ver qué pasa, pues hago ver que no veo. O cuando ya se dan indirectas, algún comentario en plan indirecta, directa, y yo sencillamente hago ver que no me he enterado. Mira, yo aquí tengo que decir que uno diría, pero eso es una actitud asertiva, ¿no sería mejor enfrentarlo? Yo estoy de acuerdo contigo, porque muchas de esas reacciones que levantan la temperatura de una situación no tienen una base racional, forman parte de la rumorología, de la emocionalidad. Entonces, la gestión inteligente no es
enfrentar eso que no tiene base, Exacto. que nos llevará a un desgaste de factor humano total. Mm. Es más bien esto, o sea que Claro, sí. es que al final la inteligencia emocional, entre otras cosas, es saber calibrar en qué batallas meterte y en cuáles no. Sí, sí, Y hay batallas que dices, de verdad, ahora tenemos que entrar de discusión por esta chuminada, sí. pues oye, no, ¿sabes? Pues tú a la otra persona, ¿verdad? Pues lo dejo pasar, ¿no? Y hago ver que eso, pues mira, me ha entrado por un oído y a lo mejor me ha resonado y me ha dolido, pero mira, lo dejo pasar. Y además, porque también si tenemos que parar por cada cosa que pasa, Sí, sí, sí. a ver, No. en fin, ¿sabes? Pues no Hay seríamos demasiado eficaces. Hay mucha batalla de egos y eso Exacto. no es intencionado, quiero entender, y deriva de todo nuestro factor humano, y a veces la gestión más inteligente es o posponerlo o abordarlo en otra situación, fuera tomando un café, hay mil maneras. Exacto. Y que no es pasotismo, cuidado, no es pasotismo. No, es gestión genuina, Es inteligente. En sí, un momento dado dices, no, aquí no me voy a meter porque es que no merece la pena. ¿Vale? ¿Vale? La energía que vamos a depositar para el resultado que podamos llegar a obtener. Sí, entonces, ¿Qué después hay otra, pues que sería pues la técnica del acuerdo asertivo. Para mí es la más madura, la más adulta. Cuesta, hay que ser de un nivel de madurez total, que es en una situación de discusión, le doy la razón al otro en aquello que la tiene. Cuesta esta primera parte. Y la segunda, pues, y no se la doy en aquello que yo pienso que no la tiene. O sea, estoy de acuerdo con esto, es verdad, pero también tienes que tener en cuenta lo otro y lo de más allá. Que sepas que es una técnica de debate esta, ¿eh? Cuesta, cuesta cuando realmente es una discusión donde estamos allí queriendo ganar. Es difícil el darle la razón al otro en aquello que la tiene. A veces lo que ahora me recuerdas en debate, yo estoy en un club de oratoria, ¿no? Sí. Y a veces hacemos debate y tal, y haces esto intencionadamente, le das la razón para captar, para vender tu sinceridad, sobre todo para vender tu sinceridad, y te doy la razón en una parte completamente minoritaria, ¿no? Bueno, y después le dices, pero no me puedes negar que no sé qué, y zasca, y le metes ahí. Pero claro, si le das la razón en una cosa muy insignificante... Bueno, ahora hablo de estrategias. Ya. Sí. Claro, es que aquí también hay que distinguir, porque la asertividad mal utilizada puede ser muy maquiavélica. Correcto. Y muy manipuladora, ¿vale? Entonces yo aquí, diríamos, quiero presentarlo desde un punto de vista más ético. De la autenticidad, más ético, ¿no? Y claro, sí que lo podemos utilizar de forma muy maquiavélica, pero no, aquí estamos hablando desde otra perspectiva. Sí, 100%. Y yo, a alguien que se le puede estar pasando por la cabeza utilizar un modelo de manipulación que está muy descrito en las dinámicas de grupos, lo malo de eso es que quien es identificado como un manipulador pierde la credibilidad para siempre dentro de un equipo. O sea, absolutamente. Que no se arriesgue a hacer eso. Exacto, porque además cuando ya no te haces sino recuperar la confianza... Sí. Es como en una infidelidad. Dicen, yo no confío demasiado en eso. Ya, no, es como los psicólogos dicen, mira, ya se ha caído el agua al suelo, ahora recógela, ¿sabes? Sí, claro, es que no, es difícil. ¿Qué más? Nos quedan 5 minutillos. Pues, por ejemplo, otra es pedir, y si no exigir a la otra persona, pues que se dirige a nosotros de forma adecuada. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues que no admito que la otra persona me grite. O sea, me puede comentar lo que sea y puede decirme lo que sea, pero claro, no a gritos. Y esto es algo que es exigible a quien sea. Me da igual que sea el capitán, el director general o quien sea. Y eso es algo que tenemos que tenerlo claro, porque ser el jefe ya tiene la potestad de poderme faltar al respeto. No, y eso se ve porque hay personas, líderes que son de este estilo, o sea, pues iracundo, pero ostras, hay personas con quien no lo hacen. Sí. Y dices, ¿y eso? ¿Qué hace que algunas personas sí y otras no? Bueno, pues esas que sí algo han hecho que otras no han hecho, que es poner límites. Claro, ¿no? Y además son como perros, leía un artículo muy bueno, es como el perro que detecta la adrenalina. Exacto. Pues si te ve con miedo, huele el miedo. Te salta al cuello, ¿me entiendes? Y como todo eso es un lenguaje no verbal de tu cara,
sabes que no miras a los ojos, por ejemplo, la mirada, ¿no? La mirada de la persona con miedo que no quiere enfrentarse no mira a los ojos. Sí. En cambio, con el que le mantiene la mirada, Sí. o Sí. explota o se Sí, calma, sí. ¿no? Y no hace Entonces, falta decirlo ni con prepotencia ni nada, No, o no. sea, no. Pero a veces no, o sea, acepto cualquier qué, Oye, pero no lo cualquier tolero. cómo. Sí. Y después, otra cosa es pedir argumentos. Ujú. Claro, a mí me hace mucha gracia, es que hay gente que dice que, El Vox Populi, oh, ¿no? por Dios, Es Vox Populi. es que, te lo digo con confianza, pero que sepas que ha venido líderes, ¿no? Que un one-to-one. Sí. Hay personas del equipo que Comentan. a ver, Sí. ¿quién? Y comenta qué. Sí. Es que se han Claro, quejado, se han ¿no? quejado. Bueno, se han quejado quiénes y de qué. Sí. Y aquí ponen los pies en polvorosa. Sí. ¿No? Entonces, no, pues pedir argumentos. Vamos a poner las cosas encima de... Pues vamos a ponerlas, pero claro, no en plan aquello humo, ¿no? No, humo no. Ujú. Evidencias. Ujú. Entonces, el líder asertivo aporta evidencias. Ujú. Y para eso hay que ser valiente. Después, también otra cosa es comprender, o sea, tener una visión holística de la situación. Me explico. Es muy fácil caer en la tentación de comprar una historia de alguien que me ha venido a llorar Ujú. algo que ha pasado. Ujú. Claro, el primero que me viene me explica su versión de la historia y, claro, la hace creíble porque te la explica desde su perspectiva, claro. Sí, Mira, sí. desde su perspectiva, todos los argumentos. Claro, yo ya he comprado la historia. Sí. Y entonces, muchas veces, la historia es tan terrible, ¿no? Chorreando de sangre, que, claro, eso ya inevitablemente me posiciona. Sí. Entonces voy a la búsqueda del otro para Ujú. pedirle explicaciones sin acordarme de que también tengo que escuchar la otra parte. Sí. Me voy allí posicionada. Ujú. Pues ya Mira, acabo. eso ahí en el que ha estado en una dirección general o lo Es que tentador sea, eso, ¿eh? eso pasa mucho en el departamento de las reclamaciones, ¿no? Claro. Te llama un cliente con una reclamación. Tú inmediatamente, en vez de generalmente tender a creer en tu equipo y tal, como generalmente lo que te llega es lo malo, porque cuando la empresa funciona bien, ¿no? Pero lo malo, dices, es que tendrás razón. Y entonces tiendes a ir a cargarte a tu trabajador. Claro. Oye, que me han dicho qué tal. Cuando lo justo, esa justicia que debe tener el líder es, Claro. he recibido una queja, cuéntame qué ha pasado. Exacto. Y a partir de ahí tal. Porque a veces las versiones y los clientes mienten, ¿no? Y que, claro, y lo hacen muy creíble, ¿no? Y seguramente el cliente desde su perspectiva pues lo ve así. No es que te mienta expresamente, lo ha vivido así. Pero claro, es que hay otra versión de la situación. Que todos deformamos la realidad a nuestro favor, ¿no? Claro. Como cuando tú vas y le cuentas a tu amiga, a tu amigo, me ha dejado mi pareja. Exacto. Pues no le vas a decir, oye, tenías toda la razón para dejarme. Lo cuentas a la tuya. Bueno, ¿qué más? Que ahora sí ya nos quedan poquillos minutos. Bueno, después ya entraríamos en frases concretas que te pueden ayudar, ¿no? Cuando decíamos esto de las generalizaciones o hay gente que dice, ¿no? Pues, pues eso, ¿no? Hoy he oído algunas cosas en la hora del café. Bueno, exactamente. O gente que da rodeos. No te habla directamente y te da rodeos. Exactamente qué quieres decir, ¿no? Y bueno, o cuando dicen, es que he oído tal cosa, tal otra y la de más allá. Muy bien. ¿Y todo esto para qué me lo dices? Oh, esta es buenísima. Uy, me recuerdas la historia del triple filtro de Aristóteles. ¿Para qué? El tema del triple filtro de Aristóteles, verdad, lo conoces, verdad, ¿no? Que le dice, oye, Aristóteles, te voy a contar algo y ya verás, vas a flipar, es de un alumno tuyo. Y le dice, a ver, vamos a pasar el triple filtro. Y le dice, el primer filtro, ¿es algo bueno? No, todo lo contrario. Yeah. Bien, ¿lo sabes tú a ciencia cierta? ¿Lo has vivido tú? No, bueno, me lo han contado. Ay, ¿y cuál era el otro filtro? ¿Y para qué me va a servir esto? No, bueno, no sé, para nada en especial, pero es que, pues no me lo cuentes, ¿entiendes? Claro, es que triple filtro, y a veces necesitamos aprendernos estas palabras o estas frases, porque hay situaciones en que no sabes qué decir. Sí. Y entonces, pues frases como estas, pues te ayudan pues a tener pues armas, herramientas para poder replicar y no quedarte pues mal, ¿no? Sí.
Meritxell, hemos agotado el tiempo. Oh. Ha sido una lástima. Estaríamos, sí o no, Josep María. Está ahí, mira, con bolígrafo tomando apuntes. Madre mía. Josep María Cano, el mejor. Meritxell, cuéntanos, si alguien quiere entrenarse en coaching, en liderazgo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde puede ir? Bueno, pues yo le invito a poder formar parte del máster en inteligencia emocional y coaching en el entorno laboral de IL3, Universidad de Barcelona. Y justo el posgrado de coaching empieza pues hacia el mes de abril, o sea que aún estáis a tiempo. Estamos a tiempo, ¿verdad? Exacto, y seréis muy bienvenidos. Muy bien, y si alguien quiere hacer sesiones ejecutivas, tú trabajas en tu empresa, Coaching BCN. Exacto, pues es coachingbcn.com y aquí pues, pues podéis enviar un mensaje o llamarme por teléfono y entonces pues quedamos de acuerdo. Pues Meritxell Obiols, la que juega en otra liga.